Señor les bendiga a todos. Bueno, abra su Biblia ahí en el libro de San Mateo. Hay textos que siguen hacia la enseñanza que trae el Señor. Y quiero refrescarle la idea de Dios sobre la iglesia. Le decía recién que la iglesia tiene un significado en la tierra. La iglesia se fundamenta en la palabra, en lo que Dios dijo. Israel tiene un significado en la antigüedad porque era el pueblo escogido de Dios y es la figura de la iglesia. Todas las demás naciones hacían lo que bien les parecía, seguían a otros dioses. Pero Israel fue separado de ese sistema o del mundo para servirle a Dios. Para servirle a Dios, Dios estableció una forma de gobierno, lo llamó a Moisés, le reveló las tablas de los mandamientos, le revela la ley. Y les enseña, Dios le enseña a Israel cómo conducirse, cómo andar en la vida, cómo soltar la bendición de Dios, cómo hacer frente a ciertas cuestiones. Y mientras ellos estaban ocupados en cumplir la palabra que Dios le dio a Moisés, ¿qué dice Dios de Israel? Y yo estaré con ustedes. Yo seré su Dios, andaré con ustedes. Y usted ve cómo fueron sacados de esclavitud, de ese sistema. Egipto es el sistema que yo le dije recién. O le trato de explicar que Egipto son las tinieblas. Y fueron esclavizados en Egipto por muchos años, por más de 400 años. Llega Jacob ahí con su familia, llegan los hijos por el hambre que había en la tierra, entra la familia de Jacob y allí permanecen. E Israel halla favor de Dios a los ojos de Faraón. Al faraón cual él servía a José. Entonces cuando José le habla al faraón de su familia, el faraón le da tierras para que la familia de José tuviera sus tierras, porque eran pastores y no estaba bien visto, ¿no? Los egipcios eran un poquito radicales en eso. Y no se juntaban con los pastores. Es más, los pastores tenían mala prensa en todos los tiempos, olían mal. ¿Qué pasaba con los pastores? Uf, mirarlo al de lado, no como vos, decirle. Olían muy mal, por eso los separaban de la sinagoga, eran de otra categoría de gente. Ahora, fíjese, ¿a quién se le revela a Dios? A los pastores. Cuando llega a Cristo, ¿a quién les muestra? A los pastores. Por eso la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. Dios no usa a los rubiecitos de ojos celestes, también a los morochitos. Mira, acá tenemos uno acá. Vení, por favor, acá tenemos un ejemplar. Acá tenemos un ejemplar que Dios también usa a los negritos. Dios no hace acepción de personas. Usted fíjese que cuando llega el momento de liberar al pueblo, uno elegiría a un muchacho fuerte, a un rey fuerte, joven, lindo, apuesto, así, vio como... Pero va Dios y elige a Moisés. Y Moisés ya está grande, tiene 80 años, tiene artrosis, artritis, problema de la próstata. Sí, tiene unos montones de problemas, que el azúcar se le disparaba. ¿Y a quién Dios va a elegir? Justamente a Moisés, porque Dios no desecha a nadie. Y cuando tiene un plan que cumplir, elige a la persona indicada. Así que Moisés lleva adelante la tarea, le da leyes, lo saca a Israel de Egipto, lo saca de tinieblas, lo lleva hacia una tierra prometida, hacia la prosperidad y a la abundancia. Y había gente que no quería salir de ese sistema. La mayoría de los que salieron miraban siempre a Egipto y decían, pero ya teníamos cementerio. Y nos traía a morir acá en la arena. ¿Y quién me va a venir a traer un clavelito acá? Pero ya comíamos cebolla. ¿Quién come cebolla? Yo no veo en la calle gente que ande tipo manzana comiendo cebolla por la calle. Padre Santo, ¿no? Ajos y cosas así. En uno de los días que estuvimos en Israel, que salíamos a hacer la recorrida, se desayunaba antes, y cuando iba a servirte el desayuno, había morrón cortado en tiritas y cebolla.
Y yo decía, ¿quién va a comer? Justo atrás mío viene uno que empezó a poner cebolla, morrón, crudo. Y al lado café con leche. Oh my God. Entonces se ve que en ese tiempo le gustaba, ¿no? Andar comiendo cebolla. Ponele. Y ellos renegaban por eso, porque atrás había esto. Es como que estaban libres, pero la mente seguía siendo esclava. Hoy en día pasa exactamente igual, donde Dios nos saca libertad y tendemos a volver otra vez a los yugos de esclavitud que dice la Escritura. Entonces, así como fue Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia tiene una función en el Nuevo Testamento. Y la iglesia es la que es el gobierno de los cielos en la tierra. La iglesia no es una institución con gente desanimada, con problemas de educación, de conducta. No solo la iglesia va a los barrios humildes, no solo la iglesia le hace bien al que delinque, no solo la iglesia llega al corazón del adicto, no, la iglesia tiene una función mucho más grande que esa, y es llegar a todo el mundo, llegar a empresarios, profesionales, estudiantes, mostrarle a Cristo y las evidencias del reino de los cielos. Entonces es una tarea impresionante. Uno la desarrollan en un área, pero yo no puedo andar desarrollando esto en niveles donde yo no me sé mover. Por eso está la parte intelectual, por eso está la gente que sabe cómo llegar a ese mundo de gente. Pero vuelvo e insisto con esto, la iglesia tiene un fundamento, tiene un significado. Para que la iglesia tenga poder de Dios, tiene que andar en el poder del Espíritu. No es intelecto, es intelecto más sabiduría, más la unción del Espíritu, más el conocimiento, más la revelación del Señor. O sea, no es solo conocer, sino ser parte del ser. Para llegar a ese punto, la Biblia dice que ante las necesidades, Dios empieza a llamar a las personas para que sean una bendición para ese tiempo. ¿Entiende? Así que hubo un tiempo donde la iglesia, y ese tiempo creo que lo fuimos enfriando, o no sé si despreciando, o no nos dimos cuenta y se fue apagando. La iglesia está para obrar a favor de la gente y los milagros no se tienen que apagar. No es que pasó la temporada de los milagros. Los milagros, dice, y estas señales seguirán. No sé si esto lo emociona. Quiero hablarle a los veteranos ya en el Señor, a los que hemos pasado años en el Señor. La iglesia se constituye sobre lo sobrenatural de Dios. ¿Me entiende? Sobre aquel que estaba medio muerto y ya no está medio muerto, ahora tiene vida en abundancia. Sobre gente que estaba envuelta en montones de crisis y Dios lo saca de allí y lo pone en la vidriera y lo transforma de esclavo a siervo de Dios. Esas transformaciones, lo que pasó con Pablo y con tantas otras personas, me acuerdo del testimonio de un pastor querido que ya partió con el Señor, que él estaba escondido porque pandilla, José Domenech, lo honro su ministerio. Se escondió en un lugar porque era pandillero, herido de bala, de cuchillo y de tantas cosas más, adicto, se compró todos los boletos. Y cuando lo persiguió una banda que lo quería matar, se escondió en un tacho de basura, al lado en tacho de basura, y el Señor lo llamó ahí y le decía, José, José. Y él salía, movía la cabeza a ver quién era el que lo llamaba, y era el Señor que lo llamaba. Escondido, así como Saúl que estaba escondido entre los bultos de no sé qué, bueno, así estaba escondido José Domenech, y ahí lo llamó el Señor, de detrás de los módulos de basura. Y después de ese varón que salió del costado de los módulos esos de basura, el Señor lo transformó, lo cambió y lo llevó por las naciones para extender el reino de los cielos. El trabajo hay que hacerlo. El trabajo del que recolecta la basura, alguien lo tiene que hacer, o los residuos. El que trabaja en un cementerio, alguien tiene que sepultar a los muertitos. ¿Sí o no? El que restaura los zapatos, el famoso zapatero, alguien tiene que hacer ese trabajo. El empresario, alguien tiene que hacer el trabajo del empresario. Cada uno elige lo que quiere hacer.
Se necesitan mecánicos, se necesitan gente de oficio, se necesita gente atendiendo empresas, negocios, comercio, los bancos, administración de empresas. Oiga, eso es un trabajo que alguien lo tiene que hacer. Entonces a cada tiempo Dios fue llamando a uno y le dio la intención. A eso se le llama propósito. Cada uno nació con un propósito. Nos perdemos cuando no tenemos propósito, cuando no sé qué hacer. Estudio paramédico y termino cortando feta de jamón crudo. ¿Está mal eso? No, pero tu intención fue otra. Entonces nos vamos perdiendo y vamos soltando, ya no tenemos tantas convicciones y por ahí no llegamos a alcanzar el propósito de nuestra vida. Como pastores es exactamente igual, como predicador, apóstol, evangelista, Dios tiene que proveerse de siervos. Alguien tiene que hacer este trabajo. No es solo sobre una persona. Y cuando la gente pone, el problema de la iglesia es que pone los ojos en un pastor y lo levanta a nivel de casi Dios. Miren, no somos Dios, ni semidioses. Somos hombres pecadores que vamos rumbo a la misma patria celestial que va usted. Con la diferencia que le vamos marcando las señales, acompañándolo en el proceso. Ustedes me acompañan a mí, yo lo acompaño a ustedes. Sabemos de fracaso, sabemos de crisis, sabemos de dolor, sabemos de etapas lindas y etapas feas, porque somos semejantes. Entonces cuando la iglesia endiosa a alguien tiene un problema, cuando se le caiga ese semidios, ¿qué hace la iglesia? Se siente fracasada, porque puso demasiada expectativa en esa persona. Ahora, el único que puede llevar todas esas expectativas es Cristo. Cuando se cambia el fundamento, cuando se cambia el encadenado, ¿cómo se llama? Los cimientos. Según el cimiento es el edificio que va a construir. Si todo cae sobre un hombre, eso será ruina en algún momento. La Biblia dice que yo no tengo que confiar en eso, en carne o en sangre. Sí tengo que entender a dónde va. Jesús vino en carne y sangre, pero vino para alentar a los muchachos que estaban, a la generación que venía atrás. Y los preparó a ellos. Y les enseñó. Mire este texto y arranco de acá. Capítulo 24, versículo 25. Mire qué sencillo es esto. El que lee entienda, el que tiene oído oiga. Son algunas de las palabras de Jesús. El que tiene oído oiga y el que lee entienda. Mire qué tremendo. Mire qué texto cargado de teología, de revelación, ¿no? Algo tan simple. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 25, ¿qué es lo que dice? Fuerte, fuerte, como un solo hombre. ¿Qué dice? Ya os lo he dicho antes. Mire qué tremendo, qué simple el texto, pero qué tremendo lo que dice. Dice que Jesús ya se lo había dicho antes. Lo que le estaba diciendo y lo que le estaba enseñando ya en otro momento, también ya se lo había dicho. O sea, está diciendo, todo lo que yo les enseñé, ya se lo había dicho antes, ya se lo había enseñado antes. Y la cuestión es esta, si ya el Señor dijo antes algo, si ya puso el fundamento, si ya habló sobre algo, ¿por qué razón los que le siguen, en este caso los discípulos, por qué le vuelven a preguntar sobre lo mismo? Y si alguien le pregunta otra vez sobre lo mismo, quiere decir que en la primera vez, en la primera charla, ellos no estuvieron atentos. ¿O no les interesó la conversación? Pregúntale, ¿te interesan las cosas del Señor? ¿Le estás poniendo onda a las cosas del Señor? Hay una crisis dentro de la iglesia. De la iglesia, no de la iglesia. ¿Sabe cuál es? La gente no lee la Biblia. La gente no lee las Escrituras. Y yo hablo con los hermanos, che, ¿cuánto tiempo le dedica a la Escritura? No, pastor, disculpame, ¿sabes? No tuve tiempo hoy. No es una cuestión de discriminarlo. No. Es la intención, es como el papá que le dice a su hijo, che, ¿hiciste los deberes? ¿Te dieron tarea en la escuela? Sí, papi. ¿Hiciste la tarea?
Es esa pregunta. Es esa pregunta. ¿Leíste las Escrituras? No es para condenarlo, ni señalarlo, ni hacerlo poner colorado. Es para decir, ¿hiciste la tarea? Pregúntale al de lado, ¿hiciste la tarea hoy? Pero preguntale y quédate mirándolo para que te responda, ¿viste? ¿Hiciste la tarea hoy? ¿Leíste la Escritura? Pero no leerla así como el lorito, ¿vio? ¿Vio que le conté un cuento ayer de un chiste de los loritos? ¿Te acuerdas del chiste de los loritos? ¿Cómo era? Que la policía golpeó la puerta de la casa y el lorito le dice, ¿se acuerda? ¿Quién es? La policía. ¿Qué quiere? Y queremos hablar con usted. ¿Cuántos son? 3. ¿Y por qué no hablan entre ustedes? Oh my God. No es leer para sacarme la carga. A ver, abro la Biblia y agarro el dedo. Psh. Todos los pecadores se van a ir al infierno. Uy, Señor, yo quería una palabra y me está condenando. Es leerla. Es más, en varias oportunidades yo le decía a los hermanos, yo no quiero que usted lea la Biblia, parece que me estoy contradiciendo. Pero la cuestión es meditarla. Es leer el texto y no salir de ahí hasta sacarle el mayor provecho. Sacarle el jugo a ese texto. ¿Qué jugo yo puedo sacar de ese texto? ¿Qué dice ese texto, Marina? ¿Qué argumento más? ¿Qué más se puede decir de 18 letras? A uno está diciendo 1, 2, 3, 4, están contando las letras. Ya las conté yo, 18. ¿Qué más hay detrás de esa predicación? ¿Sabe lo que más hay? Es lo que dijo Jesús. La pregunta sería, ¿por qué razón hay que repetir las cosas? Es que los tiempos van cambiando y va cambiando, ¿sabe qué cosa? La mentalidad. Y si no tenemos un buen papá, si los chicos no tienen un buen papá, usted ya sabe qué pasa con los chicos. Adoptan costumbres que ven en otros. Y tal vez esas costumbres no sean las mejores. No, porque allá lo hacen así. Bueno, que lo hagan así allá. La casa se respeta, la casa se cuida, nos ayudamos entre todos. Ya lo había dicho antes, significa, muchachos, se ve que no me están prestando atención. Vuelven a repetir errores, vuelven a hacer las mismas preguntas. Y otra vez se identifica con que las tinieblas están volviendo a insistir sobre ciertas personas. Imagínense cómo las tinieblas insistieron sobre Pedro. Pedro vio cosas increíbles, caminó sobre las aguas, vio la resurrección de Lázaro, vio la multiplicación de los peces, de los panes, vio cómo Jesús echaba fuera demonios. Pero cuando llegó la hora, las tinieblas avanzan sobre Pedro. ¿Y qué dice Pedro? No lo conozco. ¿No dice así? Diga conmigo. Dice así. Pedro no lo conoció a Jesús. ¿Por qué no lo conoce? ¿Por qué se aleja de Jesús? Por el temor. Entonces decíamos en estos días que una de las áreas que usted tiene que cuidar está acá. Agarre los 2 deditos, está acá. Porque el enemigo opera acá. Y cuando usted se siente rodeado, sus ojos, sus sensaciones que está rodeado, y lo primero que le sobreviene es el temor. Y cuando le sobreviene el temor, el cerebro manda señales ¿a dónde? A los órganos. Y el corazón empieza, boom, 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 empieza a sentirse mal. Y sube la presión o le baja la presión de acuerdo a cómo se esté en ese momento. El azúcar empieza a tener picos altos. Los intestinos empiezan a funcionar mal y ya no puede, se siente inflamado. ¿Por qué razón? Porque la mente está dándole señales al cuerpo que el cuerpo está en peligro. El cuerpo empieza a segregar cosas. Porque no quiere morirse, porque quiere escapar, porque quiere salir de esa crisis. Y la mente, como tiene pocos argumentos, le dice a los músculos, prepárate para correr, porque viene el león a comerte.
Eso fue lo que pasó con Pedro. Lo amenazaron de muerte y tembló. Eso fue lo que le pasó a Elías. La reina lo amenaza y él se escapa, corre y empieza a subirle adrenalina. Empieza a decir, me voy a morir. Lo que le decíamos recién de Manuela, pobre. Ella le dieron la noticia que la tenían que operar, que era grave. ¿Qué pensó ella? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a... Y un pastor decía, mucha gente se muere antes, del miedo que tiene se mueren antes. Bajan las defensas. Empieza el cuerpo a incomodarse. Se te va el sueño. Vino el enemigo y empezó a rodearte y ya perdiste el sueño. Corres hasta de mala gana el plato, no voy a comer. ¿Cómo está, papi? ¿Todo bien? Seco, cortante, con la esposa, con los hijos. Porque la cabeza está recibiendo una información que estás en peligro. Entonces, las tinieblas avanzan. Y hoy decíamos que el Señor le habla a los discípulos porque los discípulos escuchan hablar al Señor de las cosas del fin, de lo que iba a venir, y les llamó la atención. Y eso quedó entre ellos, y alguno habrá dicho, y vamos a preguntarle al Señor si Él está hablando de esto, vamos a preguntarle a la fuente, vamos a ir a Él. Y lo separaron, y Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estás enseñando? ¿Cómo es esto que estás enseñando? ¿De qué se trata? Y lo primero que el Señor le dice, mire, muchachos, no permitan que los engañen. 3 veces dice que iban a venir personas en su nombre para engañar. No permitan que los engañen. Vendrán por gente que van a decir, helo aquí, helo allá, o yo soy el Cristo. No los escuchan. Y vuelve a repetirlo, vendrán muchos engañadores. Hoy nos lamentamos, yo me lamento profundamente lo que le está pasando a Dante Gebel. Lo están cancelando en todos lados. Lo están sacando de las radios. Porque cuando tuvo que demostrar todo lo que predicó en la plataforma, tengo videos, no los que los tengo, pasan todo el tiempo videos de sus contradicciones. ¿Soy pastor? No, no soy pastor. ¿Y qué estuviste haciendo este último tiempo? Vendrán engañadores, salió a luz por un puesto político, él renuncia a sus convicciones cristianas. ¿Y qué opina del aborto? ¿Y del matrimonio? No, sí, estoy a favor. Todo por querer ganar un voto más. Él dice, pero este hombre no pide ofrenda en su culto. Claro, no pide ofrenda porque cobra en dólares. 20.000, 30.000, 50.000 dólares para ir a ministrar a algún lado. Y yo se lo vengo diciendo a ustedes ¿hace cuánto? Desde que me conoce. Vendrán engañadores. Lamento lo que le está pasando. Oramos por el hermano. ¿Sí? Oramos porque ¿en qué puede terminar esto? Yo no sé. No sé si va a entrar en una crisis o ya está en medio de una crisis porque... Y ya están diciendo que su matrimonio, que anda saliendo con uno. O sea, entrar en la política es entrar al mismo infierno. Y a lo mejor tiene un buen corazón, porque no lo conozco personalmente. Su trabajo fue impresionante con los jóvenes. Se movió de una manera increíble. Y ahora es una pena escuchar que renuncia a lo que antes era su convicción. Profetas que se levantan a hablar de una cosa y de otra. Y el Señor dice, mire que yo ya se lo dije, esto va a pasar. Van a venir tiempos así, va a venir gente que solo piensan en usted y ya están sacando la conclusión. 100 hermanos a un pesito, 100 pesitos. Cuando no hay propósito, cuando no hay destino, todo se pone turbio, todo se pone pesado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice, muchachos, ¿ustedes quieren saber esto? Bueno, mire, yo les voy a decir la verdad. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, yo no vine a engañarlos.
Vine a hablar acerca de las verdades del reino. Y la gente no está acostumbrada a hablar verdades del reino porque estamos íntimamente ligados todavía con el catolicismo. Estamos profundamente ligados y es algo como que no podemos romper con esa religión. No con esa religión como despectiva, con la religión. Nos sometemos todo a un mover religioso, cuando esto es una manera de vivir. Tener a Cristo en el corazón es andar en una vida nueva, diferente, distinta. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo está viviendo en mí. Le quiero agradar a Él, vivo para Él, canto para Él. Si hago algo, todo es para Él. Si le doy algo al Señor, es para Él. Si le doy mi vida, es para Él. Si Él me pide que vaya a algún lado, iré por amor a Él. Y si tendré que pasar penalidades, las pasaré, porque el mismo Pablo dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo tendré que hacer y lo hice. Por el llamado que tuvimos con mi esposa, tuvimos que pasar etapas muy complicadas, muy difíciles, hasta con la salud de los chicos. Difíciles. En la economía, difíciles. Matías un día dijo, pobre, que era mi cumpleaños, o sea, yo no sé, mi papá siempre habla de esto, pero yo nunca me di cuenta que pasaban esas cosas. Algo bien habrán hecho, me dijo mi hijo. ¿Eso costó qué cosa? Esfuerzo. De no rendirse. Y me quebró, me hizo llorar el gordo este ahí. Porque reconoció que lo habíamos cuidado a todos y que ellos no se dieron cuenta del dolor o de la crisis. Y me generó esa emoción. Es la que siente el papá cuando sabe que tiene que luchar por la casa, la familia. Y lo tiene que hacer con todo el esfuerzo del mundo, porque para eso trajimos hijos al mundo. Ya lo dije. Van a venir engañadores que tal vez vengan a robarte la fe. No le digo yo que había un hombre, un anciano, un hombre grande, que andaba profetizando y le decían a las chicas que se levanten la remera para que le profetice. ¿Cuántas veces se lo conté? Y le pregunté a una, ¿y vos qué hiciste? Era cri, 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 cri. Y ella me respondió, su silencio me respondió que andaba también. Y el viejo sinvergüenza andaba haciendo eso por las casas. Y otros iban por las casas y le sacaba un anillito, no tiene una cadenita y qué sé yo, a espaldas del pastor. Alguien que se hizo una credencial y que no era pastor, que si yo iba por los hospitales a orar por los enfermos, bien. Pero una vez que le oraba, decía, me da una ofrenda al que se estaba muriendo, al que le había sacado el corazón, el hígado. Engañadores, gente que sin escrúpulo. Ahora, quiero hablar de la casa. Cuando usted ve esto constituido, armado, serio, ponga su corazón acá, póngase la camiseta. Podemos tener problemas, sí, pero seguimos sobre la base, volvemos al Señor todo el tiempo. En el mundo vamos a tener, ¿qué cosa? Aflicción. Y lo que es aflicción para uno, tal vez no lo sea para el otro, pero sí para aquel. Una tragedia tal vez no sea una tragedia para uno, pero puede ser para el otro. El Señor está ahí, con el que está pasando la tragedia, con aquel que todavía no la pasó. Y a un hombre probado no se lo juzga porque usted no está en el zapato de esa persona. Gracias por el amor. Pensé que iba a decir, ¡a ver! Se lo repito. A un hombre en un proceso, una mujer en proceso, no hay que juzgarlo, hay que abrazarlo. Me voy para allá porque Eduardo gritó más. A un hombre y una mujer en proceso, no hay que señalarlo o golpearlo, hay que abrazarlo. Porque mañana usted va a necesitar que también alguien lo abrace. Hay una palabra, dice, tú que juzgas a otro, dice, júzgate a ti mismo. Entonces ahí está el engaño de la religión, ¿ves? Como esto no es una religión, son mandamientos espirituales, donde Dios nos manda a renovar el espíritu y la mente. Cuando pasan cosas a nuestro alrededor, tenemos esas sensaciones y donde lo primero que es atacada es la mente. Luego, cuando alguien te dice algo, ¿cómo reaccionamos?
Hay cosas que sacan lo peor de nosotros. Ya lo dije. Dijo Jesús, esto ya se los dije. Yo los llamo como ovejas en medio de lobos. Ya se lo dije. Ustedes van a estar conviviendo con lobos. Ya se lo dije. Ven a los hipócritas señalando a los sacerdotes de aquel tiempo. ¿Ven? Jesús les decía hipócritas, cementerio pintado de blanco, llaga podrida, qué sé yo lo que le decía. Le decía, no sean como ellos. Ya se lo había dicho. Ya había puesto el fundamento. Le dijo, el Señor le decía, no es por ahí, es por acá. Les hablaba de la patria celestial. Les hablaba diciendo, lo que yo oí de mi Padre, eso mismo yo le vengo a enseñar a ustedes. No quería que lo llamen el Mesías porque no quería generar cosas sin tranquilidad y movimientos complicados. Él, a todo el que sanaba y a todo aquel que liberaba, le decía, no se lo digan a nadie. Hoy es al revés. Si Dios sana a alguien, hasta en el Clarín salimos, ¿no? El pastor fulano sanó a una persona. Oiga, los milagros lo hace Dios, la unción la tiene Dios, el gobierno de Dios es en la iglesia, Él sea toda la gloria. A Él le decimos santo, 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 santo. Él es el Señor en la casa, Él es el Señor en la iglesia, Él es Señor en la plataforma, Él es Señor en los instrumentos, Él es Señor cuando cantan, Él es Señor, está acá cuando se predica, Él está ahí sentado al lado suyo, Él te da la bienvenida cuando entraste a la iglesia, porque esto es casa de oración, esto es puerta del cielo, dele gloria a Dios. La iglesia se edifica en el poder de Dios. La iglesia es parte de este movimiento que hablaba Jesús. Que iban a venir problemas, dificultades, y en medio de todo eso que enseña, los van a perseguir, los van a matar, van a venir engañadores, van a sacar provecho de ustedes. Y en medio de todo ese revuelo de versículos bíblicos y de mala onda, Jesús le dice, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Entonces, ¿cuál es la fuerza del versículo? Es que tenés que perseverar. Mirando al de lado y decir, tenés que perseverar, venga lo que venga, pase lo que pase. Recién con Gastón me decía, no es fácil, claro que no es fácil, pero hay que perseverar, en la buena hay que perseverar y mucho más hay que perseverar en la mala. Cuando todo viene al revés, yo tengo que perseverar. Oiga, fuimos llamados a perseverar, el Espíritu de Dios está sobre usted, usted fue llamado a vencer, a salir de las tinieblas. Vamos, denle la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Espíritu del Señor está no para impedir que caiga, si no caigo mejor, pero si caigo me levanto. Diga conmigo, si me caigo me levanto. No, si me caigo me levanto. Fuimos llamados a salir del lugar de tinieblas donde vivimos muchos años. Tenemos costumbre y esas costumbres se repiten en todo el mundo, ¿verdad? Cuando suenan los palmeras, se te quiebra la cintura, ¿no? Empieza la cadera. El bombón asesino, el cuerpo se te va por ahí. ¿Sí? Lo más veterano con un tango y ya le sale, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Los días son difíciles y complicados para todos. Los muchachos y las chicas están pasándolas mal con su trabajo. A veces tienen que hacer 2 o 3 trabajos para sostener su casa y hasta por ahí llegan. El sueldo no se equipara con los gastos que usted tiene. Los gastos cada vez son más grandes y el sueldo está acá ahí como quietito. ¿Y qué hace un hombre cuando se lo oprime? Se angustia. ¿Y eso qué genera? Dificultades. Yo puedo hablar de los muchachos, ¿no? De los varones. Cuando el varón empieza a tener problemas, ¿sabe qué hace un varón cuando tiene? No habla. No habla. Y el papá cuando no habla es un problema. Porque si habla va a sacar de su corazón y los hijos a veces no lo van a entender. Los padres cuando van viendo circunstancias que no las pueden controlar o manejar o administrar,
caen en el silencio. Y ahí empiezan a operar pensamientos. Y ahí generan discusión en el matrimonio. Le dice el uno al otro, te quedan 3 horas. ¿Por qué no agarrás la bicicleta y andás con el Rappi? Vende pizza. Vende media en el 11. Porque no nos alcanza. Y ahí empiezan. Y empiezan discusiones, empiezan pleitos, dificultades. Porque la mente está viendo en el día malo. Si yo no salgo de ahí, decirle, si no salí de tu crisis, vas a tener que hacer un doble esfuerzo para salir. Pero el consejo bíblico es perseverar. Quiero leerle técnicamente, no sé dónde está el celular acá abajo. Técnicamente lo que significa perseverar, me llamó la atención eso. Disculpe que lea, pero es interesante esto. Perseverar es mantenerse constante. Pegale con el codo. Mantenerse constante, firme y tenaz en la prosecución de un objetivo. ¿Me está entendiendo? No suelto el objetivo, no suelto la visión, no suelto el propósito. Voy a permanecer en la búsqueda de ese propósito. Actitud o creencia, incluso ante dificultades, oposición o desánimo, implica la decisión de no abandonar un empeño comenzado, persistiendo a pesar de los obstáculos. Es un valor que combina trabajo duro y paciencia, y también resistencia. Mantenerse firme es la acción de permanecer inflexible en una postura o propósito. Significa durar permanentemente o por largo tiempo en una tarea. Los sinónimos es persistir, insistir, durar, continuar, resistir, porfiar, permanecer, y tiene que ver con la tenacidad que hay en usted. A pesar de las críticas, ella decidió perseverar en su proyecto de investigación. Un ejemplo. Es necesario perseverar en el estudio para alcanzar el éxito académico. Otro ejemplo. El atleta tuvo que perseverar a través de la lesión para llegar a los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Aunque los resultados tardaban, la empresa decidió perseverar en su estrategia. En lo personal significa enfrentar errores, también como oportunidad. En la religión es mantenerse fiel a los mandamientos a pesar de la adversidad. En el emprendimiento significa no rendirse ante barreras o ante obstáculos. Eso es perseverar. Así que el Señor le está diciendo, mire muchachos, la cosa se va a poner muy mal. Va a venir temporada donde ustedes no van a querer abrazar la fe. Y va a encontrar que a causa de los errores de otros, mucha gente va a menguar en la búsqueda de Dios. Y también por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ya no se mostrará el amor como hay que hacerlo. Ya entre hermanos ya parece como que si se dejan de congregar acá, parecería que nos transformamos nosotros o ellos en enemigos. Que si te ven no te saludan. Tuviste 20 años en una congregación, te fuiste porque no sé qué y después te tratan como si fueras un desconocido. El amor se enfría. Mire, todos cometemos errores, uno por una manera, el otro, pero lo que tiene que haber es el amor de Cristo. Yo tengo que hablar del Señor y tengo que advertir ciertas cosas. En lo personal puedo pensar en cómo lidiar y en cómo hacer puentes. Y eso es lo que le enseñamos a los hermanos. Y si estamos equivocados, se discute, se habla, se charla y se terminó ahí. Pero lo que está hablando es que el corazón se va a endurecer de tal manera porque no habita el Espíritu. Y al no habitar el Espíritu por la maldad, el Espíritu no puede habitar en un corazón con maldad. Le dije, la violencia empezó en el cielo y hoy entró en los hogares, donde un hombre porque quiere le pega a la esposa, o le golpea a los hijos, o mata a los hijos. Ya la violencia está hasta en la cama.
en las cosas cotidianas. Y usted ve que el enemigo ya entró y ya rompió. Y va rompiendo. O caemos y cedemos ante eso, o doblamos la rodilla y le pedimos a Dios misericordia. Porque el fin es perseverar. Perseverar, venga lo que venga. Perseverar, pase lo que pase. Cuando su fe sea atacada, lo que tiene que hacer usted es permanecer en la fe. Y aunque le den malos testimonios, permanecer en la fe. Puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura, no sobre fulano ni mengano. Puesto los ojos en el Señor, guarde su corazón, mírelo al Señor todo el tiempo, persevere en la fe. El que lo salvó a usted se llama Jesús. El que me salvó a mí se llama Jesús. Entonces cuando habla de la perseverancia, en el versículo, ¿cuánto es? 13, más el que persevera hasta el fin y será salvo. Y dice, y será, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. O sea, más allá de las crisis, escuche esto, va a haber crisis, va a haber un mundo violento. Pero Dios dice, yo tengo gente preparada para salir a predicar aún en ese tiempo violento. ¿Y quiénes son los que serán llamados a predicar? Los que perseveran. ¿Quiénes serán los siervos de Dios de aquel entonces? Los que perseveran. ¿Quién saldrá a enfrentar al diablo en las calles con su mensaje, llevando tiempos de oración, evangelismo, tarea de discipulado? Aunque todo está mal, construir una casa, aunque todo esté explotando, la gloria de Dios se tiene que mostrar, porque ya Dios te tiene preparado para este tiempo. No me gusta ese aplauso. No me gusta ese aplauso. Le estoy diciendo, por el Espíritu de Dios, le estoy diciendo que usted fue llamado para este tiempo. Y en este tiempo usted tiene que dar fruto, y mucho fruto. Todo lo que sufriste, todos los desiertos que cruzaste, cada noche de dolor, de llanto y de preguntas al Señor te prepararon para este tiempo. Todas las cosas que te salieron mal te están preparando para que hoy las hagas bien. Todas las caídas hasta hoy mismo te prepararon porque te van a catapultar para una etapa poderosa, poderosa, poderosa y poderosa. Ya se lo dije. Dijo Jesús, ya te lo dije, prepárate porque Dios está buscando hombres y mujeres para transformar esta generación. Esto no es un jueguito de religiones y de cosas. Usted fue preparado, ya se lo dijo el Señor, fuiste llamado para este tiempo. Todos los chicos que hoy son jovencitos, oiga, chicos, piensen, Dios te llamó para este tiempo. Es tiempo de prepararse, porque aparte de acá unos años, bueno, a lo mejor no lo ves, o no te das cuenta, o no lo viste. De acá 2 años. A más de uno le dije, denme el privilegio de verlo cómo Dios los usa. Yendo a predicar a un lado, al otro, subir a un avión, bajar a un avión, en un colectivo, en un auto, a un lugar o al otro. Todo eso ya está pensado por el Señor. Ya se los dije. Ya Dios te llamó y vos sabés que Dios te habló y te llamó. No todos vamos a jugar en la selección. Algunos jugarán en Talleres de Córdoba, otros en Sacachispa, qué sé yo. Pero no tenés que perder el enfoque. Ya te lo dije antes. Ya se lo dije antes. El ya se lo dije antes quiere decir nada te tiene que tomar por sorpresa, porque ya te lo dije antes. Ya te advertí. Ya te advertí que las cosas pueden que se pongan complicadas, pero yo voy a estar al lado tuyo. Ya te lo dije. No te dejaré ni te desampararé. Ya te lo dije. Y usted ve letritas negras acá, que es la concordancia, cuando lee el pasaje bíblico, que esto se tiene que predicar. El evangelio de la perseverancia se tiene que predicar. Hay mensajes que nos pueden desalentar. Pero dice, y se predicará este evangelio. ¿Cuál es el evangelio que está diciendo él? El de la perseverancia. El del permanecer, el de sostenerse en la fe,
Está ardiendo de fuego al costado suyo. Usted está esperando que el Señor apague el fuego. Hay crisis alrededor suyo. Usted está esperando que el Señor calme la crisis. La crisis llegó a Daniel. Lo tiraron al foso de los leones. Y él se adaptó a la situación. Y cuando pasó la señal, Daniel estaba durmiendo en el cogote del león. Eso es aprendizaje, no se niega al aprendizaje. Pasará por crisis, sí, pero pásela. No se quede ahí. Lo peor que uno puede hacer es quedarse en el pasado. Mirar el pasado, en el fracaso, en lo que no fue, en lo que trató de ser, pero no fue. Quedarse en esa etapa. El diablo dice, quédate ahí, total, no hay problema. Y pasa 1 año, 2, 3 o 10. Y uno sigue en esa misma situación de ambigüedad. Por momentos de correr a los brazos de Cristo y otra vez quiere escapar de los brazos de Cristo. Suben y bajan como algunos equipos de A. Yo con equipos de fútbol que suben, después bajan. Un chiste malo. Pero es para motivar un poquito. Escuche, por favor. Tiene que decidir si va a perseverar. Carlito hablaba con Elvira. Habla más Carlito que Elvira, ¿vio? Hoy Elvira dijo, Carlito era el hombre que yo esperaba. Oh my God. Pero después dijo, había otros mejores. Y lo hundió a Carlito. Algo así, ¿no? Más o menos anduvo por ahí, Carlito, ¿eh? ¿Cómo asiente con la cabeza? Habló de andarando juntos si no se ponen de acuerdo. Claro, para andar hay que ponerse de acuerdo. Y hay que perseverar en el acuerdo. Hay que perseverar en el acuerdo. Se va a predicar este evangelio, se tiene que predicar. La pregunta es, ¿quién lo va a predicar? Yo le hago una pregunta a esta casa de oración. ¿Quién va a predicar ese evangelio? ¿Quién será capaz de predicar el evangelio, de perseverar en medio de las dificultades? ¿Habrá algún predicador, predicadora que quiera predicar ese evangelio? ¿Y dónde está? Que no lo veo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y los demás pasen a cobrar por la puerta. ¿Se da cuenta que muchos son los llamados? Pocos los escogidos. Los viejitos piolas ya tienen que ganar a otros viejitos piolas. Y los pibes tienen que ganar a otros pibes. Y las chicas tienen que ganar a las chicas. Y los varones, bien, gracias. Los 28 de febrero están fenómenos. Los varones tienen que ganar varones. Los chicos se están multiplicando y hay actividad que tienen ellos como... ¿Cuántas, Juli, me dijiste? No mientas, Juli, por favor, te lo pido, ¿no? Alrededor de 60 chicos ya van juntando ellos. Porque cada uno se multiplica en el área que funciona. Si no te estás multiplicando, y hacé la cuenta, 1 más 1, 2, y te vas a dar cuenta. Ya se lo dije. Y dice, va a ser predicado. Me llevan corriendo el texto. Y dice, será predicado este evangelio, qué sé yo qué, hasta el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice algo. Entre paréntesis, yo no me voy a hacer a todo el texto, quiero hablarle de entre el paréntesis. El que lee, entienda. Y eso es lo que está hablando el Señor. Ya se lo dije. Lo que pasa no me están entendiendo. ¿Qué es lo que tengo que entender? En la preexistencia, en que ya Dios sabe quién va a ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que va a ser usado poderosamente antes de la tribulación o durante esa crisis. Y esas personas van a anunciar algo. No está todo perdido. Hay un cielo por ganar. Y antes de que el sol caliente más de lo que tiene que calentar, en un abrir y cerrar de ojos, esa gente, esos predicadores, van a tener que despertar en la gente el deseo de conocer a Cristo. Y esa gente va a provocar un avivamiento. Nosotros los viejitos ya estamos, ¿ya qué más puedo hacer? Sí puedo ayudar a otro, aconsejarlo. Pero se necesita de un entusiasmo
de una energía que la tienen aquellos que están anhelando servirle al Señor. Será predicado este evangelio. Usted lo da por sentado. Esto se va a saber. Esto se tiene que saber. ¿Por medio de quién? De la gente preparada, porque ellos perseveraron. Y el que perseveró en la crisis sabe cómo hablarle a otros que están en crisis. Si usted no pasó proceso, no le puede hablar al otro que está en el proceso. El otro lo adelanta a usted porque está pasando el desierto, pero el que no pasó desierto. Por eso Jesús vuelve y reitera y dice, ya se lo dije. El que le entienda, y abajo hay unas letritas negritas chiquititas, que es la concordancia, donde te lleva al libro de Daniel y te pone en énfasis con el capítulo 9, versículo 27, el 11:31, el 12, capítulo 12, versículo 11. Te da la referencia de qué es lo que está diciendo Jesús. Y cuando dije, ya te lo dije, es porque Dios les habló también a través de los profetas. Jesús vino a hablar no solo en nombre del Padre, en su nombre, también vino a soltar la palabra de todos los profetas que hablaron antes de él. Por eso lo menciona Daniel. Yo ya se lo dije con el profeta, con mi siervo Daniel. Ya les hablé a través de los salmos. Ya les hablé a través de Isaías, ya le hablé a través de Jeremías, de Daniel, de todas las cosas que iban a suceder. O sea, yo sé que la iglesia hoy tiene que recuperar el entusiasmo y el fuego. La iglesia tiene que volver a la persona del Espíritu Santo. Y yo sé que al hacer eso el Espíritu de Dios se va a volver a nosotros. Se va a volver a la iglesia. Y no hablo de nosotros como congregación, sino como iglesia. Hay hombres y mujeres que hay que volverse al Señor para ser revestido del poder de lo alto. Sigue la lectura y en el versículo 25 dice, ya lo había dicho antes, y en el versículo 26 vuelve a insistir con lo mismo y dice, así que si les dicen, porque ahí viene la parte del engañador que no te deja caminar con libertad, en la libertad de Cristo. Viene el engañador y te dice así que si yo dijere, mirad, el Cristo está en el desierto, no salgan al desierto. O si el Cristo está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntan las águilas. Quiere decir, te termino acá, lo que quiere decir es que en medio de ese avivamiento personal que puede empezar hoy en usted, yo necesito que usted me ayude en esta etapa que viene. No solo por el templo, sino en la organización de la iglesia. Se necesitan hombres y mujeres de confianza. Necesitamos armar un equipo y necesitamos renovar el espíritu de la mente. Necesitamos ponernos bien, porque lo que viene es una tarea impresionante. ¿Y con quiénes Dios lo hará? ¿Con quiénes? Con aquellas personas que perseveran. Yo he visto a mucha gente perseverar en las crisis, problemas personales, físicos. Vi gente perseverar en la enfermedad. Vi gente perseverar aunque venían caminando de lejos, perseveraban y no se perdían un culto. Vi gente sostener la fe a pesar de que las cosas le iban mal. Pero también vi a otros que perseveraban hasta que le iba bien. Y una vez que le iban bien, dejaban de perseverar. Una vez que acomodaban su vida, ya empezaron a faltar a los cultos, ya fueron atraídos por otros, los sacaron del propósito, uno saca del propósito al otro. Y con el tiempo vuelven otra vez. Vuelve el perro arrepentido, con las orejas caídas y la cola entre las patas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que la lucha es con espíritus, con demonios, no es con una forma de pensar. Yo no tengo problemas con cómo piensa un hermano y espero que usted no tenga problemas con mi manera de pensar. El problema son los demonios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas.
que mantienen a una sociedad cautiva y a la iglesia también. En el reino de los cielos, algunos hijos de los grandes o de los patriarcas, ellos tenían graves problemas en la casa. Sin embargo, el propósito de Dios los defendía. Y en estos días le dije algo que hace mucho que no lo decía porque uno va tratando de entrar en otros temas. Pero cuando me hizo reflexionar la muerte de un amigo que nos criamos con él. Y yo dije, pensar que se fue rápido. Si ese muchacho hubiera llamado a los médicos, si ese muchacho hubiera llamado a una ambulancia a tiempo, si ese muchacho hubiera permitido que lo lleven al hospital español y lo traten, estaría vivo. No sé si se cansó de vivir, no sé. Yo a él le hablé del Señor, le regalé una Biblia, lo llevé a Bethesda en 2 o 3 oportunidades, vino a mi casa, le hablé del Señor. No sé si no pudo entender o no quiso entender o la cabeza la tenía tomada por los demonios. Se sintió mal y murió. La hija que le pidió ayuda a la hija y que no podía, pobre, la pobrecita, no sé qué le pasó, no puedo, papi, ir a verte. Luego lo tuvo que ver muerto en un cajón. Cuando uno no tiene propósito, cuando uno empieza a vivir y empieza a dar vueltas en el desierto, es que perdió la brújula, perdió el objetivo, y no es vivir por vivir, en cualquier momento me voy a caer. Cuando uno empieza a dar vueltas sin sentido, cuando no tiene la motivación correcta, cuando se siente que todo ya no funciona, ¿sabe qué puede pasar? Puede que marche en algún momento. Cualquier cosa que suceda es para una mayor crisis, para un mayor desespero. Porque como no tiene ganas o qué sé yo, se deja vencer por cosas. No así el otro que tiene propósito en su vida. El que tiene propósito persevera. Y aunque el entorno está mal, persevera. Y aunque todos le dicen que no, persevera. Y aunque usted lo vea tirado en el piso, luego se para y se posiciona en el lugar correcto. Porque lo que le defiende a usted no es su fuerza, es el propósito. Porque Dios es bueno con usted. Porque Dios es bueno conmigo. Gloria a Dios. El propósito me cuida, el propósito me defiende, el propósito te levanta. Nadie te podrá hacer frente mientras usted esté activando y viviendo en el propósito. Mientras esté perseverando en la fe, mientras esté perseverando en el servicio, mientras le crea a Dios, mientras se esté preparando y esperando lo mejor, el propósito de Dios te va a cuidar y te va a defender. Y Él dice, yo seré como una muralla alrededor tuyo. La Biblia dice, pelearán contra ti, pero ¿qué? Muchachos, chicas, hermanos queridos, un presidente decidió invadir un país soberano como Venezuela y llevar preso a un presidente. Está amenazando a Cuba de hacer lo mismo que hizo con Maduro, invadir Cuba. Y ese presidente deliberadamente toma acciones con Irán. Y el mundo se está poniendo un poquito complicado. Quiere decir que ya nadie respeta nada. Para que el Congreso, la Constitución, senadores, diputados, aunque esté mal, es el sistema mejor que la guerra y la violencia y la muerte. ¿De dónde sacó este hombrecito que autoriza un bombardeo donde mueren 168 niñas en un colegio? Entonces el mundo va para ahí. Va para ahí. Violencia. Predicadores que dicen, no, pero yo no soy pastor. Gente pública que niega a Cristo. ¿No? Niega a Cristo. Tiene su avión privado y está bien que lo tenga.
pero decidió ya no representar al pueblo cristiano. Decidió representarse él. Y hoy hablaba en estos días y decía, porque yo vivo soy un hombre público, tengo cosas en las redes, cobro de no sé quién. Todos los 20 me depositan un dinero que me hacen vivir bien. Y hago mis presentaciones. Hice un par de Luna Park en el estadio de Movistar Arena, en los teatros. Y los que saben del negocio, saben, oiga, ¿qué negocio? Estuviste hablando del Señor, ¿qué negocio? Y a mí me pagan. Y como yo soy austero y yo soy el que me encargo de esto, no tengo músico, toda esa platita es para mí. Para él es un negocio. Y a mí me desanima. Por eso digo, el mejor modelo, ese hombre que nadie puede decir nada, es Carlos Anacondia. Un hombre que se creyó siervo, sigue siervo. Y nadie puede decir nada de Carlos Anacondia. Tendrá sus errores y sus fallas como todo. Pero es un hombre que perseveró en el servicio a Dios. Ya está grande, superó enfermedades, crisis. Pero ahí está Carlos con su familia, siguen predicando el Evangelio y van para el lado, hacen una campaña. Yo los bendigo a la familia de Carlos Anacondia y los muchachos que le siguen. Insistiendo y perseverando más allá de todo. La pregunta ahí nos fuimos, ¿quién perseverará acá? Yo ya se lo dije, le estoy abriendo puertas, le estoy generando oportunidades. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con usted. No se tiene que oponer a mí, se tiene que oponer a los demonios que lo quieren paralizar o confundir. Yo hasta acá hice. ¿Quién hará después de acá? Mire, cuando vengamos sin diente, la pastora y yo con bastoncito. ¿Quién? Ponele. ¿Quién estará conduciendo la iglesia? ¿Quién pastoreará el cuerpo de Cristo? Tiene que ser un hijo de la casa. ¿O está esperando que venga un extraño? Está esperando que venga de otra institución, como ya pasó, queriendo apoderarse de la casa. ¿Quién será aquel que persevera? Que estuvo con nosotros en las buenas y en las malas. Ese es el que persevera. Sobre él hay honra. Sobre esa familia, esos hermanos, los jóvenes, los varones que perseveraron a pesar de la crisis, sobre ustedes se va a ver la gloria de Dios. Dios lo va a elegir a ustedes. Es sobre ustedes, tiene que ver con ustedes. Tiene que ver con ustedes. Tiene que ver con vos. Si alguien se va a manifestar en este tiempo es el Señor sobre usted. Él va a levantar su cabeza, Él te va a coronar de favor y de misericordia. Él te va a restituir todo lo que el enemigo te robó. Él va a secar todas las lágrimas que pasaste o viviste y va a comenzar una mejor temporada. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren tomar la Santa Cena en ese propósito? Tomamos la Santa Cena en este propósito de perseverar. Decile, mirá que hablamos de perseverar. No me llame por teléfono, ay que estoy luchado, ay que estoy triste, ay que mi negro se fue. Bueno, orá para que el negrito vuelva otra vez. Ay que la plata no me alcanza, y bueno, tenés que ofrendar y diezmar más entonces para que te alcance. Tenés que creerle a Dios. Entonces, tomamos Santa Cena porque perseveramos en la fe. Tomamos Santa Cena porque creemos en el Señor. Tomamos Santa Cena porque es un mandamiento, es una ordenanza. Hacer siempre esto en memoria de mí. Al hacer esto, ¿de quién nos acordamos? Ay, Jesús. De Cristo. Lo mencionamos a Él como el autor de la fe. Es el Señor que está acá. Esta es su celebración, la Santa Cena. Amén. Así que participamos de la cena con temor, con temblor, con amor. Y la Biblia dice así, de la manera que habla Pablo siempre, cuenta el momento en el que el Señor dice que fue entregado por el Padre. Hasta ese momento el Padre lo cuidaba. Los ángeles velaban por Cristo. Se enfrentó a Satanás y le decía hoy, a la mañana creo, que él estaba orando y sentía la resistencia y la opresión. Y se levantó y le dijo a los discípulos, chicos, vámonos de acá porque viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. Todavía no es tiempo de batalla. Ya le había ganado en el infierno cuando fue a rescatarnos. Pero está preparada otra batalla.
la del Armagedón. Ya el Señor nos habló. Así que tomamos la Santa Cena en plena certidumbre de fe, creyendo que el Señor me puede sanar, que Dios sigue haciendo milagros, que más allá de que crea o no, nos sostiene la bondad del Padre y que Dios está aquí. Así que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced siempre esto en memoria de mí. El Señor es el alimento que yo necesito y que ustedes y todos necesitamos. Y una vez que partieron el pan, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es vertida, derramada. Cada vez que coman del pan y beban de la copa, están acordándose, están anunciando lo que el Evangelio se tiene que predicar. Este Evangelio se predicará en todo el mundo. El Evangelio del nuevo pacto, del Dios de misericordia, de gracia. Y Dios nos invita a participar de la mesa. No está bien no tomarla. No tomarla significa no creer en la misericordia de Dios. Tomarla significa un compromiso. Señor, me voy a esforzar y voy a perseverar a pesar de todo. Voy a tomar la cena como pacto, como fortaleza para la temporada que viene. ¿Amén o no amén? Padre, gracias por la cena, gracias por esta noche. Gracias por tu pan, gracias por el vino, que es tu cuerpo, que es tu sangre. Padre querido, gracias por este momento que estamos con los hermanos para compartir la Santa Cena. Bendecimos ese pan, esa copa, y cada persona que tome del pan y de la copa reciba su milagro, Señor. Sea restaurado, sea bendecido, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos la cena, servimos la cena, por favor. No sé por qué la cena del Señor maravillosa. No sé no están abajo, no están abajo, suban. En mí tú te fijaste, pero sí santo es su nombre. Qué grande es tu tomamos amor la cena por mí. Perseveramos en medio de las luchas, de las crisis. Aun cuando todo nos sale mal, perseveramos en la fe. Está agradecido mi corazón. Dígaselo al Señor. Está a ti rendido. Contigo siempre. Contigo siempre. Quiero, Señor, estar. Quiero, Señor, estar. Ya el Señor nos habló. Ya el Señor nos habló.
Celestial, te adoramos en esta noche. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Te pedimos, Señor, misericordia en esta noche. Queremos entrar en pacto contigo, tomar la Santa Cena, no ser rebeldes, no estar enojados, porque mayor es la gracia que el enojo y mayor es la gracia que mi propio pecado. Nos volvemos a ti con temor, con temblor, pidiéndote misericordia, Dios. Que tomes a mis hermanos, a mí, a todos los que estamos aquí en tus manos y nos sanes, nos liberes de ataduras, ligaduras, de hechicerías, brujerías, que rompas toda maldad. Que sanes el cuerpo, que sanes por la llaga de Jesús toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Señor, que el Espíritu Santo sane nuestras heridas. Que te glorifiques en esta noche, Señor, haciendo cosas sobrenaturales. Visita a tu pueblo, visítanos, Señor. Con tu Espíritu Santo, visítanos en esta noche. Queremos cerrar este fin de semana poderoso con tu presencia en medio nuestro, manifestándote. Gracias por el pan, gracias por la copa, gracias por este servicio de Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén. Puede participar del pan. Hágalo en adoración, dándole gracias al Señor. Gracias por el pan, gracias por la cena, gracias por tu cuerpo. Gracias por el sacrificio que hiciste. Gracias por entregarte, gracias por obedecer al Padre, gracias por aceptar la cruz. Coma del pan. Es el pan del cielo. Es el pan de Dios. Es Cristo mismo. Si ya comió el pan, participe de la copa. Es la sangre de un nuevo pacto. La sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Fue molido a golpes, tuvo heridas que sangraron. Con una lanza, con clavos en sus manos, en sus pies, con una corona de espinas, golpes. Lo desfiguraron. Toda su espalda rota, sangrando. Eso significa la Santa Cena. Que aunque no merecíamos nada, Dios nos proveyó todo. La salvación no se compra. No se puede comprar una bendición. La bendición es sobrenatural. La bendición es por la pura bondad de Dios. Si tenés lo que tenés, es por la bondad de Dios. Si podés disfrutar de alguna bendición, es por la bondad de Dios. Padre, gracias por esta noche, gracias por el pacto. Yo bendigo a mis hermanos que tengan una semana poderosa, que puedan disfrutar de su familia, que puedan prosperar en esta semana. Soltamos los recursos para la casa, para la construcción. Soltamos los recursos para los hermanos, que cada uno vea que hay un milagro en el cielo de prosperidad para el que cree. Padre, bendigo a los que perseveran, a los que se levantan. Bendigo a los que van a levantarse, a los que vas a levantar para que prediquen este evangelio. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Santo es su nombre. ¿Cantamos? Le van a servir, van a buscarle la copita, puede abrazar a alguien, bendecirlo. Nos ponemos de pie. Me has librado de la muerte, dice el coro. Me has dado vida eterna y eso celebramos en esta noche. Me has librado de la muerte. Jesús sigue siendo el Señor.